porque visitó Egipto y visitó Babilonia y visitó muchos lugares, y empieza él a relatar, y aquí las mujeres se visten así, y tienen esta costumbre, y comen esto, y en las batallas se preparan así, y sus arreos son de esta forma, y tienen estas costumbres, y entonces parece como si uno estuviera platicando o escuchando a una persona. Es una cosa pero fascinante, ¿no? Entonces imagínense, aquí es como estar sentado con el hombre más sabio de su tiempo, y si nos dijera, ¿qué opinas? Diríamos, no, habla tú, yo quiero escuchar, ¿sí? Por eso es bueno poner atención a lo que dice la palabra de Dios, porque esto es la palabra de Dios, ¿sí? Y decíamos, tenemos que poner atención a esta, de un hombre que supo, pero que luego desobedeció y luego regresó al camino de Dios. Esta semana me tocó ver a una mujer que en las últimas horas de su vida regresó al camino del Señor. Y es una cosa, una experiencia muy, muy grande cuando el Señor nos permite ver esto, como ya en la Semana Mayor se hablaba de ese hombre que estuvo a un lado de Jesús también crucificado, y que le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Y el Señor se lo concedió. Así que estamos sentados escuchando a aquel hombre que inclusive no le podemos contar de desobediencias porque desobedeció bastante. No le podemos contar de adulterios porque también fue un adúltero en su momento. No le podemos contar de mujeres porque tuvo muchísimas. ¿De qué le podríamos enseñar a Salomón? Bueno, no le podemos enseñar ni de la palabra de Dios porque se lo sabía. Y con tanta sabiduría cayó. ¿Podemos caer nosotros? ¿Está justificado que caigamos? No, nunca. Por lo tanto, aquí hablábamos también que este hombre habló en primera persona. Actualmente abundan los predicadores que hablan en primera persona de ellos mismos. Es más, son los más, hermanos, los pastores y los predicadores que hablan en primera persona, ¿sí? Y que hablan de ellos, de su familia, de sus hijos, de su esposa, de sus conocimientos, de lo que consideran sus logros, pero a veces ni son sabios ni han sido reyes. Y cuando un predicador se pone frente a nosotros, ¿qué es lo que queremos oír? ¿De su vida? No, queremos saber qué. La palabra de Dios. Es lo que nos interesa y para eso fue puesto allí. No para que nos platique, miren hermanos, me levanté y desayuné esto y mi esposa me dijo mi amor, y yo le dije mi cielo, y bueno, tanta cosa que hablan. Y yo creo que han de querer que los que oyen les reconozcan y digan, ay, qué lindo, cómo vive este hermano, ¿no? Y lo logran con algunos incautos que se la creen, ¿no? El predicador, como aquí aparece, aunque habla en primera persona, ya vimos con qué propósito lo hace, y el propósito principal es hablar la palabra de Dios. En todo caso, al predicador del Evangelio le debe interesar que las personas conozcan a Jesucristo y que Jesucristo sea exaltado. Y vamos a leer el versículo 13. Dice así: y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Era un hombre que observaba a las personas al momento de interactuar con ellas, sea de manera individual o como grupos o inclusive como ciudadanos.
y algunas veces tuvo una capacidad muy grande para discernir el porqué de la conducta y de las palabras de algunos. Ustedes recuerdan, los que han leído la Biblia, aquel pasaje donde se le presentan dos mujeres que se atribuyen las dos la maternidad de un solo niño. Y parecía como una cosa imposible de resolver, ¿verdad? Y ya nos acordamos de cómo le hizo Salomón. Sí, bueno, pues las dos, cada una dice que es su hijo. Pues está bien, vamos a partirlo a la mitad y le damos la mitad a cada quien, ¿no? Y la verdadera mamá dijo, no, déjaselo a ella. ¿Por qué? Porque quería que su hijo viviera. Y entonces Salomón dijo, entonces ella es la madre. Pero no siempre tuvo ese discernimiento tan acertado. Pero, por ejemplo, en ese juicio se vio su sabiduría de cómo tratar ciertos asuntos. Hay ocasiones en que alguien, y muchas veces a los pastores, les presentan una media dificultad, un asunto o alguna discordancia con alguien o con algo, y a veces lo primero que hace esa persona es a ver quién de los dos tiene razón. Entonces con este me junto y le damos al otro, ¿verdad? Cuando eso no se debe hacer. Y entonces en lugar de acabar el asunto, ¿qué pasa? Crece, lo hace más grande y no, pues que se fueron 20 hermanos de la iglesia o que se dividió o se subdividió. Lo que queremos es que la iglesia se multiplique, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no sabemos discernir lo que Dios quiere que digamos. Decíamos, en otras ocasiones, no obstante su sabiduría y su experiencia, no pudo percibir a tiempo cosas. Por ejemplo, ¿a poco no se dio cuenta de que se alejó del camino de Dios y que alentó la idolatría de sus mujeres, al grado de construirles casas para sus ídolos y hasta templos? Y en ese momento alguien podría decir, ¿y este es el hombre más sabio? Imagínense, el menos sabio de la tierra. Entonces, aquí también se usa la palabra debajo del cielo, o se va a usar también en el libro, la frase debajo del sol, continuamente, porque indica una observación de la conducta de los hombres en su devenir todo el tiempo. Y es para que, decíamos por la mañana, como si él estuviera en una parte más alta viendo cómo las personas se mueven, lo que dicen y lo que hacen. Y cuando habla de este penoso trabajo, dice, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Significa el arduo o difícil trabajo que representa al ser humano conocerse a sí mismo. Ya los griegos tenían esto como principio, conócete a ti mismo. Y eso es bien valioso, ¿no? Pues de veras que si algunos que han hecho tantos estragos se conocieran a sí mismos, dejarían de hacer tantos problemas, ¿no? Pero ahora imagínense que nosotros tenemos que ir más allá. Conoce a Cristo, conoce a Dios. Y digamos, es un trabajo en que a veces ni siquiera nos podemos distinguir a nosotros mismos para que vivamos en armonía con todos los demás. Es algo difícil. Pero debemos ser observantes para interactuar de la mejor manera, para convivir de la mejor manera. Y no significa estar vigilando, ¿sí?, sino aprender de las vivencias. ¿Se puede aprender de los errores ajenos? Sí se puede. Pues se puede aprender de los errores propios, pues sí se puede, pero se tiene que querer aprender. Leo aquí los versículos 14 y 15, estamos en Eclesiastés capítulo 1. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol,
Y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Conforme nos vamos haciendo más grandes, a veces hasta nos vamos encorvando, ¿no? Y los que van teniendo más edad, llegó el momento que ya están así, y nosotros los conocimos así, ¿verdad? ¿Qué pasaría si de repente le haces y lo enderezas? ¿Qué le pasaría a esa persona? Se puede morir. Lo torcido no puede enderezarse, ¿sí? Lo incompleto no puede contarse. Y entonces, el inicio de la lectura de este libro, pues ya aparece de repente como conclusiones, porque Salomón nos está presentando un resumen de sus observaciones. Parece una sinopsis. La obra de un hombre, por grande que sea y por excelente, se disipa. Y unos cuantos van a recordar sus aportaciones, aunque se beneficien de ellas. Así que todo aquel que aporta para el bienestar colectivo tendrá que hallar placer en ello mientras viva y no debe esperar algo posterior, ¿sí? Y dar algo a alguien porque se le ama, no porque se espere recibir algo. Al haber esfuerzo en la realización de la tarea, quiere decir que hay veces en esa tarea hay sufrimiento y hay abnegación, ¿sí? Si estamos esperando que nos recuerden, estamos perdiendo el tiempo. Eso no tiene importancia. Pero mientras cumplimos con lo que nos corresponde a nosotros, sí puede haber sufrimiento. Y sí puede haber abnegación, una palabra que ya la quieren descartar, porque dicen, por ejemplo, hablando de las mujeres, dicen, una mujer abnegada, no, eso ya no se usa. Claro, en el sentido de que se deje de que le hagan y le digan todo lo que quieren, pues no debe de ser. Pero la abnegación no sería solamente de las mujeres, sino de todos. ¿Puede haber sufrimiento en buscar la verdad? Pues sí puede haber. Salomón se dio cuenta de que algunos trataron de corregir a otros sin conseguirlo. Si los predicadores creyeran que cada que predican otros van a dejar de hacer ciertas cosas, mejor sería que se retiraran de esa labor. Y no porque no sea posible, sino porque eso lo tiene que querer cada uno. Y algunos pasan muchos años y no lo quieren, y no se les puede juzgar. Esto es para que pensemos en la inutilidad del esfuerzo en lo material que se queda en la tierra. En lugar de buscar la vida espiritual en Dios, ya desde que estamos aquí, con este breve tiempo, ese tiempo que si lo aprovechamos bien trasciende a la eternidad con Dios. Por eso debemos ser esforzados en nuestra labor cotidiana, pero siempre sometidos a la voluntad de Dios. Leamos los versículos 16 y 17 de manera pausada. Dice así: hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Él hizo estas observaciones desde la posición que tiene de quien tiene la mayor sabiduría entre los terrenales.
no sería lo mismo si otra persona lo hiciera. Y aquí, aparentemente contrario a lo que aquí se dice, procuró que sus conclusiones aparecieran en un libro que fuese leído por otros. O sea, está diciendo, todo es vanidad, ¿sí? Ya lo veíamos en el versículo 2. Decimos, si todo es vanidad y nos hubiéramos quedado nada más así, sin ir hacia más adelante la palabra de Dios y el mismo libro, y decíamos en la mañana, bueno, pues entonces vámonos y que el último apague la luz. Pero ¿para qué la apaga si te es vanidad también, no? Entonces aquí él dice, él está escribiendo, pero él quiere que esto se quede, fíjense, para los que vengan. Y los que iban a venir somos nosotros, que ahora estamos leyendo esas palabras que este hombre escribió, inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Entonces ese es un gran propósito. Si algo usted quiere dejarles a sus descendientes, a sus hijos y a los que vengan, que sean las cosas de Dios. Y entonces decíamos, pues entonces se está contradiciendo aparentemente porque su obra, quería que esta obra se quedara registrada, porque otros la abrevaran en ella. En la incursión que Salomón hizo sobre la conducta del hombre, procuró entender por qué éste hace locuras, por qué el hombre hace locuras. ¿Por qué se desvía de la razón? ¿Cómo se imaginan ustedes que Salomón procuró entender las locuras y los desvaríos? Bueno, dice la hermana Socorro, viéndolo u observando. Dice Vitia, a lo mejor viviéndolo también. Pues todo eso tenemos que tomarlo con reservas, pero por ejemplo, Sigmund Freud, que fue el psicoanalista más importante de los que ha habido, se drogaba para ver lo que veían sus pacientes, y lo mismo los discípulos de él, y hacían ciertas cosas, y bueno, según esto lo hacía en aras de la ciencia, y escribió libros sobre la interpretación de los sueños y muchas otras cosas. Ahora, en tanta locura que hizo Salomón, ¿podría haber consumido alguna droga? Pues claro que sí, podría haberlo hecho, y no tendría nada de malo que lo digamos, porque sí, hay cosas peores ya registradas, como la idolatría. Entonces, dice que se dedicó también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esta era aflicción de espíritu, ¿sí? Pues entonces le fue importante aportar su experiencia a otros para librarles de muchos errores. Y en esto, los libros de Reyes y de Crónicas registran locuras y desvaríos del rey Salomón. Cuando uno los lee, se pregunta cómo es posible que un hombre tan sabio haya hecho tales cosas, que algunas de ellas ya las comentamos. Así que, si esto lo hizo por experimentación o como debilidad, no lo sabemos, o por observación solamente, de una u otra manera, finalmente andar en locuras y desvaríos pues está mal. Recordemos que aquí lo que interesa, y a él en ese momento que está escribiendo esto, lo que interesa, ¿cuál es lo que le interesa? Ya lo dice el versículo 1 y el versículo 12. Lo que le interesa es predicar, ¿sí? Y decíamos también que eventualmente cada uno de nosotros puede constituirse en un predicador. Decíamos, no necesariamente de púlpito, sino de la vida, enseñando a otros. De veras que qué importante
sería que los nietos pregunten, o los hijos, pero ya casi nadie le pregunta. Creen que uno sabe menos, ¿verdad? Y casi nadie nos pregunta nada. A lo mejor sí sabemos menos, ¿no? Pero a veces, en serio, se queda uno, ay, quisiera transmitir esto, pero no hay quien, ¿verdad? No porque nos creamos muy sabios, ¿no? Pero es importante abrevar con nuestros ancianos en las experiencias que han tenido. Decíamos, lo importante es predicar, es transmitir, y predicar pues es hablar de Dios, en este caso porque Él es un hombre de Dios y nosotros somos hijos de Dios. Si estamos hablando de predicar, pues va a ser solamente de la palabra de Dios. Finalmente dice el versículo 18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Hasta aquí podemos decir que el mucho conocimiento de la vida no nos libera de hacer cosas vanas, y ahí está el ejemplo del rey Salomón. Pero también no es bueno estar lejos del conocimiento de las cosas. O sea, está bien que el mucho conocimiento no nos evita las cosas vanas, pero el nulo conocimiento, ¿a qué nos lleva? Pues a cosas vanas también. No es bueno abrevar en la ignorancia tampoco. Es bueno razonar, pensar, observar, leer con cuidado, estar al pendiente de lo que nos rodea para poder capitalizar nuestras experiencias. Y también hemos de decir que tendremos una sabia aportación de nuestra experiencia si desde ahora nos ponemos límites. Si ya vimos cosas que experimentamos y no nos convienen, pues ¿por qué no nos ponemos límites? Y nos los podemos poner ejerciendo el dominio propio, si es de que tenemos el Espíritu Santo de Dios, como nos dice la Biblia que lo tenemos desde que creímos. Entonces sí podemos echar mano del dominio propio, pero tenemos que quererlo, ¿sí? Y pedir la ayuda de Dios. Y así nos podemos evitar de muchos dolores. ¿Hay alguien que quiere que le vaya mal a sus hijos? Pues no, ¿verdad? Queremos que les vaya muy bien. Luego, procuremos la manera de compartir con ellos las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Que nuestro corazón esté dispuesto a inquirir sobre la voluntad de Dios. Se puede aprender del dolor y los errores ajenos si somos sabios en nuestra observación. Procuremos andar en el placer de trabajar en la obra de Dios, y eso nos quita muchos pensamientos insanos, ocupados en las grandes cosas que Dios tiene para nosotros. Oremos así en nuestro lugar. Te damos muchas gracias, nuestro Dios, por tu preciosa palabra que siempre nos recuerda lo que tú quieres para nosotros, que siempre añade conocimiento y experiencia a nuestra vida, que siempre puede disfrutarse y recibirse, aunque a veces también sufrirse, si no hemos andado conforme a esta. Pero que siempre tu palabra va a hacernos bien. Por eso nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos ayudes
a ser más sabios. En esa sabiduría que viene de ti, no en la de los hombres. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, a continuación tenemos la Cena del Señor, la cual será impartida por nuestro pastor, el hermano Cuauhtémoc Castillo. Vamos a pedir a nuestros hermanos Gualberto Castillo Sánchez y Luis Manuel Luna Martínez que pasen, por favor. Hermanos, nos disponemos como Iglesia Bautista del Divino Maestro a celebrar la segunda ordenanza. Hace 2 semanas celebramos la primera ordenanza, que es el bautismo. Por lo tanto, y en consecuencia, los hermanos bautizados pueden también tener parte en esta segunda ordenanza, sean hermanos bautizados en esta iglesia o en otra iglesia evangélica de esta misma orden y de esta misma fe, bautizados por inmersión como lo enseña la Biblia. Así que pedimos a nuestros hermanos que han de tomar la cena del Señor que se pongan de pie, por favor. Y los que no tomen la cena del Señor, les pedimos permanezcan en su lugar con toda reverencia, de esa manera también dando la honra y gloria a nuestro Dios. Y pues siempre tenemos que recordar por qué hacemos esto, porque el Señor nos instruyó que lo hiciéramos de tiempo en tiempo. Él dijo, haced esto en memoria de mí. No nos dijo cuántas veces ni en qué ocasiones del año, pero cada iglesia determina cuándo hacerlo, y esta iglesia ha determinado celebrar la Cena del Señor el primer domingo de cada mes. Y al celebrar la Cena del Señor también, cuando Él dijo, haced esto en memoria de mí, lo que quiere decir es que recordemos que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, que Él derramó su sangre para la salvación de nosotros y de todo aquel que cree en Él. También que traigamos a la memoria de que el Señor Jesucristo viene otra vez. Y esto es lo que estamos recordando al momento de celebrar la Cena del Señor. Vamos entonces a iniciar con una oración en silencio, una oración personal y en silencio, poniéndonos en las manos de Dios cada uno, orando por sí mismo. Gracias te damos, nuestro Dios, por escuchar aún el silencio de la oración. Te rogamos, Señor, que te agrades de este memorial que es para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Vamos a orar con nuestro hermano Gualberto Castillo, dando gracias a Dios que nos permite participar de este pan. Padre nuestro, te damos gracias porque, Señor, tú permites que en esta tu iglesia llevemos a cabo esta ordenanza, porque sabemos la importancia que tiene, Señor. Queremos que sea de tu agrado, Señor, y que también en cada uno de nosotros esto nos recuerde el gran amor que tú tienes para nosotros y que, Señor, todo lo haces por amor. Bendice este pan, el que vamos a comer a continuación, porque representa el cuerpo de tu Hijo Cristo Jesús, quien murió en la cruz por nosotros, Señor. Te damos gracias por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Comamos. Vamos a orar junto con nuestro hermano Luis Manuel Luna, dando gracias a Dios que nos permite participar de esta copa. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias en esta tarde porque, Señor, tú nos has dado el privilegio de estar participando en este culto. Gracias también por este día que tú nos has permitido también entregártelo en adoración a ti. Y gracias también, Señor, te damos en esta noche porque nos permites también celebrar y conmemorar el sacrificio eterno de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros, Señor. Gracias por este privilegio y esta bendición que no merecemos en absoluto, pero por tu amor, por tu misericordia, Él también derramó su Santo Espíritu, su sangre, Señor, y también tu Santo Espíritu ahora nos guía, nos dirige y nos fortalece en este tiempo, Señor. Te damos gracias por todas y cada una de tus bondades, por cada una de las bendiciones que tú nos das y por todo lo que tú eres en nuestra vida, Señor. Gracias por toda bendición, Señor, y por esta copa que también podemos tomar, Señor, para recordar este sacrificio eterno. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pero Él les dijo:
Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Bebamos. Hermanos, mientras nuestros hermanos recogen las copas, les invito a que todos puestos de pie entonemos del himnario popular el himno número 193. Himno 193 de nuestro himnario popular. Todos puestos de pie, por favor. Consoladores,
Hermanos, tendremos la oración de despedida a cargo de nuestro pastor. Después cantaremos otro himno. Padre nuestro, te damos muchas gracias por permitirnos estar este día aquí. Que haya en nuestro corazón el vivo deseo de congregarnos siempre para exaltar tu nombre, Señor, para darte gracias, para juntos tener esa comunión contigo. Señor, bendice a cada congregante y a cada familia representada aquí ahora. Bendice a nuestros hermanos que hoy no pudieron estar aquí. Guárdanos, Señor, líbranos de dificultades. Ayúdanos con sabiduría a resolver asuntos que se pudieran presentar. Síguenos bendiciendo esta semana en la que hemos iniciado dándote la honra y la gloria. Guarda nuestros pasos a donde cada uno nos dirigimos. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, buscamos el himno número 57 del Himnario Popular, himno 157 del Himnario Popular, himno vespertino. Hermanos, pueden tomar su lugar. Escucharemos un postludio y al terminar podremos salir. Que Dios les bendiga.